Vamos a ver ahora lo que pide en el segundo caso, que es hallar para qué puntos, ¿sí?, del plano complejo existe la primera derivada, ¿sí?, y también el dominio de la función, ¿sí?, para cada uno de los casos que nosotros vamos a poner a continuación. Entonces, por ejemplo, supongamos tenemos la primera función, que en este caso nos queda como f de z, que es 1 sobre z, ¿no? Esta función, si ustedes se fijan, lo primero que tenemos que hacer es restringir, en todos los casos, ¿no?, pero sobre todo en casos como este, restringir el dominio, ¿sí? Entonces, supónganse el dominio de esta función, dado que estamos haciendo una división por 0, no podemos dividir, ¿no? Entonces va a ser z perteneciente a todo el plano complejo, ¿sí?, exceptuando el 0 más 0i, que es el origen, ¿no? Es el único punto, digamos, complicado de este problema. Fíjense que si nosotros recordamos a z expresándolo en forma binómica, ¿no?, z va a ser x más i por i. Cuando hacemos la imagen de esta función, esto nos va a quedar 1 sobre z, se puede pensar como 1 sobre z por el conjugado. Esto básicamente se usa, dado que recuerden ustedes que todo número por el conjugado, por su conjugado, nos da el módulo del número al cuadrado, ¿sí? Es una forma de poder salvar ese problema, ¿no? Entonces vamos a tener conjugado del número sobre el módulo del mismo al cuadrado. Si el módulo de z nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí?, recuerden que esto sale por teorema de Pitágoras, ¿sí?, con lo que ustedes ven de, digamos, las cuentas en la definición del plano complejo. Esto nos va a quedar como x menos i por i, todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo bueno de pensar el problema de esta manera es la siguiente, ¿no? Ahora podemos identificar las partes llamadas u y b del problema, que son las formas de llamar a la función cuando queremos usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann que se aplican en estos casos para ver cuando una función admite, digamos, derivadas parciales o derivadas a secas, ¿no?, digamos, en este sentido. Entonces, estas son las partes de u y de b de la función. Entonces vamos a calcular, dado esta forma, vamos a calcular las derivadas parciales de cada parte, ¿sí? Dado que esto es básicamente mucho procedimiento de cuenta, los desafío a ustedes a que las realicen. Yo voy a limitarme a poner más que nada los resultados o los resultados parciales, ya les digo, porque es muy operativo y saca un poco del tiempo explicativo del video, ¿sí? Entonces esa sería un poquito la idea. Entonces vamos a tener en primer lugar, supongamos la derivada parcial de u respecto de x, que esto nos queda como y cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá nos va a quedar exactamente igual que la derivada parcial de b respecto de i. Hagan la cuenta, ¿sí? Básicamente estamos chequeando que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan, ¿ok? Recuerden ustedes que en este caso u de x debe ser igual, o sea, la derivada parcial de u respecto de x debe ser igual a la derivada parcial de b respecto de i, y la derivada parcial de u respecto de i debe ser igual a menos la derivada parcial de b respecto de x. Y estas son las condiciones que tienen que cumplirse para las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y probando sí que la función admite derivadas, sí que es derivable. Cuando hacemos ahora u sub i, esto nos va a quedar como menos 2 por xi, todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado, que fíjense, esto da lo mismo que menos la derivada parcial respecto de x, con lo cual se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann sin problema, ¿ok? Fíjense que en este caso, en ambas partes, esto es válido, ¿sí? O mejor dicho, las ecuaciones de Cauchy-Riemann valen para todo x más i por i perteneciente al plano complejo, exceptuando, obviamente, ¿cuál es la única división que no se puede hacer? Es el 0, ¿sí? Entonces, el 0 más 0i, o sea que coincide que el dominio de la función derivada es exactamente igual que el dominio de la función original, ¿sí? Y ahí nosotros lo tenemos. Si nosotros, una vez que cumplimos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, podemos aplicarlas para calcular la derivada, o simplemente, si queremos encontrar la derivada de la función, podemos expresarla en forma compleja, no hay problema.
Esto fíjense que nos queda como 1 sobre z, que esto es lo mismo que decir z a la menos 1. Cuando hallamos la derivada de f, ¿sí? Que esto nos va a quedar como f' de z, vamos a tener la derivada respecto de z a la menos 1, ¿sí? O sea que bajamos multiplicando el menos 1 por z a la menos 2, o sea que nos queda menos 1 sobre z al cuadrado, confirmando nuevamente que el dominio de la función derivada sigue siendo todo z perteneciente al plano complejo, con excepción del origen porque no podemos dividir por 0. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, donde vamos a tener x al cuadrado más y por y al cuadrado, ¿no? Acá la idea va a ser más o menos la misma. Fíjense que en este caso el dominio de la función no tenemos, digamos, inconvenientes, ¿no? Acá podríamos decir que es para todo x más y por y que pertenece al plano complejo, no tenemos restricciones, divisiones por 0 o cuestiones extrañas, así que fantástico por este lado, ¿sí? Fíjense que de acá simplemente se puede decir quién es u y quién es b, ¿no? En este caso esta va a ser u en función de x y esta va a ser b en función de x y. Con lo cual volvemos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no? En este caso volvemos a probar que se debe cumplir la derivada parcial de u respecto de x, que nos tiene que dar lo mismo que la derivada parcial de b respecto de y a su vez la derivada parcial de u respecto de y, que nos tiene que dar menos la derivada parcial de b respecto de x. ¿Sí? Esas serían las dos condiciones de base. Vamos a hacer las derivadas. Fíjense, en este caso vamos a tener la derivada acá, que esto nos queda como 2x. En este caso, fíjense que esto nos va a quedar como igual a 2y, ¿sí? Y finalmente la derivada parcial de u respecto de y, que nos queda como 0, que esto nos queda como menos 0. ¿Ok? Entonces de acá, si despejamos, ¿sí? Esto vale para todo z, porque 0 es igual a 0 es válido, no es absurdo, es para todo z perteneciente a los complejos, acá no vamos a tener problema. Y acá es válido siempre y cuando estemos sobre la recta de y igual a x. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que existe f' de z siempre y cuando y sea igual que x para todo z que sea de la forma compleja, ¿no? X más y por y. ¿Sí? O sea, si vamos al plano complejo, para dibujarlo, digamos, de una forma sencilla, imagínense ustedes lo siguiente, ¿no? Este es el plano complejo. Vamos a tener la parte real del número complejo que está dado por x y la parte imaginaria del número complejo que está dado por y. Entonces, cuando identificamos la recta, la función identidad y igual a x, la recta solamente, o digamos la función solamente existe en esos puntos. ¿Sí? Esa sería la única idea. Entonces ahora, cuando queremos encontrar la función derivada, tenemos que pensar de la siguiente forma. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que nuestra función nos quedaba como x al cuadrado más y por y al cuadrado. Como solamente existen estos puntos, ¿sí? Vamos a hacer la composición de esos puntos sobre la recta identidad. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como x al cuadrado más y por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Sí? Como nos va a quedar básicamente en función de estos dos números, cuando hagamos la composición, esto nos va a quedar nuevamente como u, ¿sí? Y esto nos va a quedar como respecto de b. Como solamente depende de x, para hacer la derivada, básicamente vamos a tener que esto nos va a quedar como la derivada de u respecto de x más y por la derivada de b respecto de x, en este caso. ¿Ok? Fíjense que en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? En este sentido, esto nos va a quedar, perdón, esto sería y cuadrado nuevamente, y esto nos va a quedar como 2x más 0y, por lo tanto la derivada en esos puntos va a quedar simplemente como 2x. ¿Ok? Entonces ya tendríamos una manera de calcularlo sin problema. ¿Ok? Y el último caso que vamos a ver nosotros va a ser el siguiente. Esta función que nos va a quedar como z por la parte imaginaria de z. De vuelta veamos lo mismo, ¿no? Acá lo que conviene es tratar de pasar al z en una forma, digamos, canónica, ¿no? Que esto nos quedaría como x más y por y. Entonces, la parte imaginaria de z va a ser el número y directamente,
Y ahora podemos, fíjense, f en z, que esto nos va a quedar como x más y por y, todo esto por y, que esto nos queda como xy más y por y al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora hacemos nuevamente el análisis, ¿sí? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Fíjense que acá tenemos el u y acá tenemos b. Entonces en este caso vamos a tener, dado que u nos queda como xy y dado que b nos va a quedar como y al cuadrado, en este caso vamos a tener u sub x, que nos va a quedar en este caso como y, b sub y, que nos queda como 2y, u sub y, que en este caso nos queda como x, y b sub x, que nos queda como 0. ¿Ok? Entonces cuando vamos a la igualdad de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que dijimos que u sub x nos iba a quedar como b sub y, acá igualando ambas partes, esto nos queda que y nos va a quedar como 2y. Y luego que u sub y nos quede como menos b sub x, esto nos va a quedar, en este caso, que x es igual a 0. Esto quiere decir que y va a ser 0, porque fíjense si restamos ambos lados por y, nos queda y 0, y x nos va a quedar 0. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? De acá, que existe f' en z si z vale 0. O sea, el único punto que tiene derivada 0, que derivada en z es el 0 de esta función. Y ahora cuando calculamos la derivada en 0, que esto nos va a quedar la derivada de u respecto de x evaluada en el 0, 0, más y por la derivada de b respecto de x en el 0, 0, que vamos a tener la derivada de b respecto de x que nos quedaba como 0, la derivada de u respecto de x que nos quedaba como 0, entonces nos queda como 0 más 0y y finalmente nos queda como 0. ¿Sí? O básicamente la derivada del punto que vuelve a quedar como 0. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.